Y ahora permítame reproducir una entrevista escrita en texto sacada de un artículo de planarteria.com en el cual se hace un homenaje muy sentido hacia una persona muy importante en el mundo de la radio. Es Mayra Benalcázar. Este artículo titula El rock más allá de un género musical, una actitud. Lo es. Escrito por Pablo Rodríguez. Está en planarteria.com. Hace unos días, el día sábado 8 de junio de este año, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura ecuatoriana se realizó un homenaje, en un evento homenaje a ella, Prohibir Fest. Este era un concierto en solidaridad con Mayra Benalcázar. Con el motivo de este evento se ha compartido una de las entrevistas más completas realizadas a ella como periodista y locutora que marcó toda una generación. El texto, que forma parte del libro Charlas del Rock Volumen 1 del 2019, de autoría de Pablo Rodríguez, este encuentro histórico y emotivo entre dos figuras más importantes del periodismo, al menos del rock en Ecuador. Y por supuesto quiero agradecer a Daniela Rodríguez por permitir reproducirla. En la pregunta que la realiza, pues de dónde viene ese gusto musical y esa pasión por la radio, ella responde que por naturaleza ella es manabita, adoptada en Quito desde pequeña y gracias a sus papis había llegado a la música y a la radio. Por su mami, en cambio escuchaba rock and roll, vea, clásicos por el lado de su papi, música tradicional. Así que ella es una mezcla muy interesante. Su madre oía mucho a Sandro cuando era pequeña y si bien no muchos la relacionan con el rock, ella está segura que su gusto nacería por ahí, porque al menos los primeros discos suyos son un pilar para el rock en Latinoamérica. Un disco que sonaba mucho en la casa era el de Yoko Ono, de los clásicos que seguramente la tenía en discos de 45 RPM, revoluciones por minuto, que luego se habían quedado con ella y hoy en día son sus reliquias. También era recurrente el temas de esa índole, ¿no? Su mamá escuchaba mucho cosas súper especiales y había algo en ella que la atraía. De su papi, en cambio, recuerda cantando temas como Romance mi destino, aquella que decía todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos. Y escuchaba además mucho a Julio Jaramillo, Daniel Santos y todo está compuesto su infancia sonora. Lo de la radio, en cambio, también es hereditario, manifiesta. Sus primeras imágenes de niña son estar sentada en las piernas de su papá, de su papi, Humberto Benalcázar, en la radio Saracay, con Olger Velastegui, con quien había iniciado este proyecto en Santo Domingo de los Áchilas, pero renunció para ir en pos de otros sueños, fundar, por ejemplo, el primer periódico de la ciudad, que la llamó El Nuevo Occidente. Este enorme entorno formaría parte de la persona que es hoy, su personalidad. En este momento nacería Mayra Benalcázar, activista por los derechos humanos y difusora del rock ecuatoriano, cosas que la han llevado pues siempre de la mano. Y ante esto responde uno de los recuerdos más bonitos que ella tuvo al pasar la infancia a la adolescencia, entre los 10 u 11 años más o menos, es abrir un velo para empezar a ver distinto las cosas, nacerían muchas inquietudes y se darían la posibilidad de acceder a otras realidades. Por ejemplo, episodios muy duros que sucedieron en la familia de ella a los 11, se vinculó mucho al tema de derechos humanos y la no violencia activa. Esta le hizo conocer gente relacionada con la actividad, visitar sitios y a la vez escuchar bandas como por ejemplo Celeste, Esfera o Hachís, que hacían un rock experimental de la época y apoyaban a los movimientos de estos derechos humanos. Estaban también siempre los mitines que les hacían y ahí conocía
a Jaime Guevara y a Igor Icaza y a su banda Salim Beleto y Mama Vudú. Ella dejó Manabí con su familia y se trasladaron a Quito a vivir. Cuando tenía apenas 10 años de edad, sus papás no sabían qué hacer con ella y la inscribieron en uno de los talleres de radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un día la llevaron a la radio Casa de la Cultura 940 AM para hacer la primera práctica con todos los juguetes. La primera actividad era ponerla nombre al programa. No tenía idea de qué nombre ponerla, pero miró en la pared y había un afiche negro con letras de colores donde estaban algunas frases de aquel mayo del 68. Recordó uno, por ejemplo, que decía: abre tu cabeza tantas veces como quieras, abre tu cabeza tantas veces como tu bragueta, una frase, y la otra: prohibido prohibir. Entonces dijo, ese es el nombre que quería, prohibido prohibir, y se quedó acompañándola hasta el día de hoy. Ya serían 24 años aproximadamente que pasaron. Con su hijito Martín Alejandro solían jugar a la radio, a grabar algunos capítulos de la radio, y él busca alrededor y de lo que miraba, pues hacía un tema de conversa de lo que vería, y así harían un programa interesante, exactamente como ella lo hacía cuando tenía su edad. Tal vez por ese motivo utilizó la frase vamos a jugar a la radio o esta noche jugaremos a la radio. Lo hacía con una forma de mantener un nexo con ese momento en el que se había iniciado en el mundo, para no olvidar de dónde venía y no perder el rumbo. Adictos a la intensidad era otra frase que utilizaba y reflejaba la forma como vivía su programa y su vida. Todo esto se había enmarcado dentro de una práctica de taller como inicio del programa, pero ¿en qué momento ella ingresaría a la radio formalmente? Pocos años después de esta experiencia, cuando cumplió 15 años, su madre era amiga de la dueña de una radio, la Teleonda Musical, me acuerdo, 105.3, cuyo dial 95.3, sí. Dentro de su búsqueda de algo en que ocuparse, había hablado con ella y aceptó. La radio funcionaba en una casa antigua de la esquina de La Coruña y la otra es Guipúzcoa, me parece, y en la Floresta. Alguien que ya no recuerda quién era salió a decirle que la llevaría al casting, la condujo en una cabina donde había una cesta de discos y le había pedido tomar uno. Cualquiera salió. Love is a Battlefield de Pat Benatar, justo uno de los temas que tenía en casa, y había empezado a hablar del trabajo y se quedaron viéndola. Le pidieron que lo presente y fue todo el casting. Luego empezaría a trabajar en la radio de forma profesional y arrancaría los fines de semana, pero cuando una compañera de la radio se fue del país, ella quedó libre. El horario, de lunes a viernes, de 21 a 0 horas, y ella pasó a ocupar ese espacio. Uno de los recuerdos de que canciones había puesto en su primer programa oficial, Prohibido Prohibir, dice que le era imposible acordarse de todas, pero en ese tiempo había mucho interés por Betty Blue, canción de Karma. Había sonado Contravía y su tema Canta. Ahí estaría entre el asfalto y el cielo. Ahí también estuvo Eddie Brickell, Hugo Hidrobo, Nirvana, Sonic Youth. Ah, qué bestia. Y Tarayama. Ta, 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 y se reía. Comadre Rosa, claro, las Cacería Lagartos. Ahí se quedarían viéndola, rarísimo porque eso era súper novedoso para la época y daba como recelo ponerla, ese tipo de música nueva, pero se arriesgó y la empezó a tocar.
¿Por qué salió de la teleonda? Hubo un desacuerdo editorial basado en algún criterio que había emitido por una situación política en el país en aquel entonces. Vea, tras salir, se fue a estudiar al exterior, pero para continuar recopilando cosas, haciendo contactos, grabando audios, cosas que se habían convertido en un activo que cuando volvió al país le había servido para regresar con el programa. Cuando ella estuvo de vuelta, Igor Icaza le contactó para ponerla en espacio en la radio que su padre trajo a Quito. Fue la Radio Impacto, funcionaba en la oficina de su padre por el Congreso Nacional, no había paga, era un proyecto que se unió durante un tiempo a todos los que estarían involucrados en la escena local bajo la idea de empezar a hacer cosas y proyectarse para ver si es que en el futuro salía algo rédito de todo el trabajo. Pasó aproximadamente por 1995, fue una etapa importantísima en la que todos tenían ánimos, mucho entusiasmo y sobre todo no se tendría que mantener así, sino así a nosotros mismos. Algunos ni siquiera eso porque vivían con familiares y no había otra preocupación para sacar adelante a las bandas en aquel entonces, generar espacios y abrir un camino para todas estas propuestas que empezarían a nacer. La lucha era para hacer música, por enfrentar la represión hacia el movimiento como tal rockero, y gracias a esto se consolidó el movimiento de esa época. Y había mucha bohemia, nacería el Sótano, donde se gestó gran parte de la historia. Recuerda además que iban a la Andrea y casa hermana de Igor, y ella, y solamente dos mujeres. Era una etapa de absoluta rebeldía. Uno de los hitos suyos fue ser manager de la Cacería de Lagartos. ¿Cómo se dio esa oportunidad? Ella cree que fue la primera mujer manager en bandas alternativas en Ecuador, y para lograrlo tuvo que ver mucho su carácter, pues para todos no era más que una muchacha, una de 18 años, queriendo meterse en cosas de expertos. Su idea era trabajar con ellos para tratar de conseguir cosas internacionales, con bandas que tengan proyectos claros, y con la cacería pues se acercó bastante a ese objetivo, sobre todo cuando se logró firmar con MTM, que era la filial de Warner Music con oficinas en Ecuador, y eso pasaría cuando salió de la Impacto, Radio Impacto, sobre todo porque no fue posible mantenerse en el proyecto de la emisora, y como no ha sido alguien de quedarse quieta, pues siempre buscó cosas a la par y salió de lo del management. Este proceso le dio algunos contactos que le habían permitido entrar a trabajar en Polygram como Team Street, equipo de producción de calle, y había terminado como jefe de producción Anglo desde hace donde trata de involucrar todas a las bandas que ella pudiera. Por ejemplo, en el lanzamiento del tema Bob de los Hanson, como su video así que clip tendría imágenes de rollers. Ella había montado un show en la pista de skate de la Carolina, y allí pues le había invitado a Luigi Cordobés para hacer una presentación con Muscaria, y se reía ahí. Tal vez no cuadraba, pero su idea era que también se vea el trabajo de las bandas locales. Entonces, el trabajo le había llevado a conocer a mucha gente de la radio, una de ellas la Metro Men, en las varias visitas promocionando al proyecto de la disquera había podido reunir con don Jesús González. Le preguntó en ese entonces si es que le interesaría hacer un programa en la emisora. Ella preparó el piloto con varias cositas por ahí que había ido archivando, y tras presentárselo, le contrataron como el programa Prohibido Prohibir,
y en ese momento ella seguiría siendo una niña que jugaba a la radio y estaría acostumbrada a tener operador, pero en esta radio le había tocado aprender a manejar los equipos, y ahí las cosas tomaron pues un rumbo mucho más serio, primero porque había llegado a niveles de trabajo más profesional y tuvo la oportunidad de generar un enlace nacional a través de la radio, en el que el rock ecuatoriano sonaba en lugares donde antes nunca lo había hecho, y sobre todo porque dar a conocer bandas por fuera de un círculo habitual para ella fue una emocionante. Que en Quito se escuchaba, por ejemplo, a los Agente 86 de Guayaquil, y ahí pues en esta ciudad sonaba Falk o Metamorfosis de Quito, entre otros. Además, recalca que a la par ya había varios colegas promocionando este género en programas radiales, pero todos estos eran en señal local y provincial, y ella tuvo la oportunidad de hacerlo en una señal nacional, y pudo haber sido de pronto cualquiera, pero le tocó a ella, y así pues es que fue esa particularidad no más de la entrega con la que había hecho el programa. Lo que logró con el Prohibido Prohibir, o con el Prohibido, tenga una alta audiencia durante los 10 años que ella estuvo en la Metromen. 88.5. Si todo iba bien, ¿por qué tuvo que irse de la radio? Ella era una persona de largos plazos, no era una de las que llegaban y se quedaban un rato y se iban y se iban, por eso siempre generaba pues nichos, y esta década en la Metro pues le permitió conseguir varias cosas: generar un enlace nacional por un lado, consolidar escenarios, grupos, pero luego habían venido cosas personales, momentos muy dolorosos que le habían obligado a tomar la triste decisión de irse, de dejar a un público sin despedirse siquiera, porque sucedieron cositas políticas muy densas que habían involucrado a amigos, militantes, y llegaron a ponerse en peligro su vida y la de los hijos, la de su hijo, y entonces la única salida era abandonar la radio y rodearse de un ambiente más seguro. ¿Qué pasaría en ese entonces? ¿Cómo vuelve a insertarse en la escena musical? Pese a una época casi oculta, casi 3 años trabajando desde el anonimato hasta que Galo Mora asumió el Ministerio de Cultura, y surgieron unos conversatorios sobre todo cómo se debería manejar la escena musical alternativa de cara a generar como un esqueleto para la industria musical en Ecuador, a los cuales le invitaron a participar, y habían pasado cositas densas en la escena, como la tragedia de Factory, por ejemplo, en el 2008. La represión al rock seguiría latente, no había espacios, incluso los medios radiales de otras emisoras habían disminuido, y consideraba pues adecuado sumarse para dar el mejor aporte posible desde su experiencia. Ese proceso generó cosas importantes que en un principio se habían encaminado para hacer una ley para la música ecuatoriana, como la que hoy conocemos, la del 1 por 1, pero luego se aplicó en la ley de comunicación, que hoy lamentablemente se aplica de forma muy distinta a cómo fue planeada. Ya. A la par con este proceso surgió la posibilidad de colaborar con la televisión pública. Recibió la invitación de Giovanna Tassi para formar parte de Radio Pública del Ecuador, y volvió con el programa Prohibido Prohibir, pero al principio manteniéndose un perfil bajo, como estaría acostumbrada a generar cosas que aporten a la escena nacional. Impulsaba una franja juvenil en la cual participaron gestores de culturales y colectivos, y esto marcó una diferencia con la etapa de la Metro, y allí tendría ese gancho nacional, pero no había podido dar mucha voz a los artistas, por eso casi no habían entrevistas, lo cual cambió radicalmente con la nueva casa de Prohibido Prohibir, y decidió hacer el programa casi desde el silencio.
Se perdieron esos miles de seguidores y el que no lograba ubicar en el dial. Bien, si no hizo nada por acelerar las cosas, simplemente fue un empezar de cero. Con el tiempo decidió salirse de ahí a través de las redes sociales y entonces de a poquito la gente volvió a dar con el programa, aunque hasta ahora hay gente que le pregunta, le escribe si algún día volverá el prohibido prohibir al aire o le dicen la metro es la metro, eslogan que usaba siempre en su anterior estación. Ella fue testigo de la formación de la escena musical quiteña en el activismo político de los años 90, vivió todas estas barbaridades, crímenes del febres corderato, aunque era muy jovencita, recuerda claramente la negra época, la turbia época que vivió el país en ese régimen, y vio cómo las familias de los asesinados y desaparecidos por ese gobierno empezaron a organizarse haciendo de la Plaza Grande el núcleo de su lucha para reclamar el castigo a estos crímenes de Estado. Por ejemplo, Jaime Guevara empezó a liderar pues esto a través de la música. Si bien había ya una escena metalera conformándose como tal, a la vez nacía una generación de músicos que no tendrían acceso a ningún medio, y Jaime convocaba a grupos como los Celeste Esfera, Hachís y otros con los que se hizo una plataforma de lucha, pero a la vez un espacio de proyección para esas nuevas bandas que nacerían en la ciudad. Así se articuló una defensa por los derechos humanos y la proyección de una generación musical que marcaría algunas cosas. Recuerda que, por ejemplo, los Sobrepeso de Cuenca la habían acompañado en alguno de estos plantones en la Plaza Grande, tocaron Explotar junto a Jaime Guevara, y las tomas aparecerían en el videoclip de esta canción. Vale destacar además que este tema narra con mucha certeza la situación política de la época. Se empezó a reunirse los miércoles en la Plaza Grande, y de ahí se fue al Parque El Arbolito, en donde se gestaron pues unos mini festivales que impulsaron a los grupos que querían tocar, y no había para pagar a las bandas, y la infraestructura la conseguirían haciendo minga. Edgar Ponce, directivo de la EEQ, Empresa Eléctrica Quito, acolitaba una toma de luz. La central de trabajadores le ponía sonido, y alguien de la tarima, y allá iban con los grupos que querían tocar. Se hacía civismo político denunciando cositas a través de micrófonos, y se presentan estas bandas emergentes de la época. Ya había el Festival de la Concha Acústica, pero su característica netamente metalera no era el propicio para este nuevo movimiento de música que se podría llamar alternativo. Así es que por eso los plantones en la Plaza Grande y los mini conciertos en el Arbolito fueron el nicho de esta naciente escena en los 90. Se pasa de la época en la que la radio tenía toda la atención, la inmediatez, las redes. ¿Cómo enfrentaste este cambio?, le pregunta, tan drástico, sin sucumbir en el proceso. Y dice, con mucha tristeza, yo vengo de una radio combativa, militante, de toparme en la calle con los amigos para hacer saber el próximo concierto, de ir a pegar afiches, de vivir con la emoción de cuando se anunciaban un siguiente concierto, y ahora todo esto quedaría en las redes sociales. El afiche, el spot, las fotos, los comentarios, las puteadas, todo esto. Entonces le había planteado la pregunta: teniendo todo esto en mano, a la gente seguiría escuchando Prohibido Prohibir. Cuando entendí esta nueva etapa fue cuando busqué un plus, dijo, algo nuevo que era darle al público y para que se utilice la infraestructura técnica de la radio, y buscaría otras vertientes musicales. Se fue a Borbón Esmeraldas y a grabar a Madera Metálico,
un grupo de los nietos de los Papá Roncón, y abrió un nuevo espacio desde el cual quedaría la semana transmitiendo desde la penitenciaría del Litoral las vivencias y sobre todo la música que se hacían en ese sitio. Transmitía un par de veces en vivo el concierto de la Concha Acústica en la Villa Flora, y cosa que nunca antes se había hecho jamás, y se emocionó tanto, priorizó las entrevistas que antes no existían en el programa, y así harían cosas que la nueva Metro o la Metro simplemente no habría podido hacerlas. Trató de generar un nuevo plus, y si bien aún no vuelven esos miles de oyentes que se quedaron en el camino ante esta abrupta salida de su anterior emisora, seguiría ahí de a poco, ganando otra vez al público y manteniendo como quedó este espacio para que la música alternativa de su país, del país, seguiría sonando. Ella simplemente dio un amplio espacio a la música hecha en Ecuador desde un primer programa. Claro es que su intención era esa, proponer algo novedoso. No quería quedarse cómoda disfrutando de un espacio al que, si bien entró por sus capacidades, también lo había hecho por la proximidad de ser hija de un hombre de radio y el afán de su mami por conseguirse algo por hacer o algo que hacer. Entonces se puso a buscar aquello que no sonara en el resto de programas, y eso era algo nacional, que aparte de algunas cosas que ya sonaban, estaría empezándose a proponer cosas interesantes, sobre todo sobre el país. Además sería la generación que creció saltando con Mamá Vudú, se farriaba todas las veces que podía, y era infaltable a sus conciertos en el sindicato de choferes de la 18 de septiembre, o en las cosas barriales como la de San Carlos, por ejemplo. Hacer este programa de radio fue su oportunidad de poner en práctica todo lo que había acogido de niña, y el amor por la música, la radio, su papá, más ese apego del rock de su mami, son cosas distintas que siempre trató de juntarlas, alternando entre lo clásico y lo contemporáneo. ¿Dónde radica esta clave para conseguir credibilidad de parte del público y su propuesta radial traía cosas casi desconocidas para la gran mayoría? Ella no sabe si la gente coincidía con ella o ella coincidía con la gente, pero empezaría a generarse una red de amistades con músicos y público que nos identificaríamos por una actitud de vida, y no era así hacer radio para vender cosas y ya, simplemente compartir con gente que hace tus mismas cosas, tus intereses. También creía que influía mucho el hecho de que el rock ha tenido una parte primordial en el programa, pero siempre alternando con otra música, porque cree que el rock, más allá de un género musical, es una actitud, así como tendría muchos problemas para ser difundidas. Hay otros géneros, por ejemplo, alternativos, que tendrían igual o peor acceso a la difusión, y habrían nexos que se han generado desde el programa. Por ejemplo, con el Igor Icaza, con quien le ha pedido verse para entregarse un cassette de su banda, y fue algo súper informal, escrito al nombre de Salimeleto con esfero azul. ¿Cómo era esa escena musical en aquel entonces? Algunas cosas musicales hechas en Ecuador fueron consideradas como las moscas en la leche. No cabían ni aquí ni allá, y por ende su oportunidad de sonar en la radio era muy limitada. Por ejemplo, Cacería de Lagartos, que era algo súper novedoso para la época, pero raro para poner en una radio formal. Todo era muy difícil, y pensar que ahora ya la ponen, ¿no? Cacería de Lagartos. Todo era muy difícil para promocionar material musical, casi no había programas de radio, peor, televisión. Para comprar música tocaba mandar a traer de afuera o esperar a los pocos programas que estaban al aire. En los 2000 para acá se abrió una sucursal de Tower Record en Quito, que junto a Audio Video
eran las dos tiendas más grandes de donde comprar música, pero no había todo. En cuanto a los conciertos, estos eran esporádicos, y cuando ocurrían por ahí uno se enteraba por medio de volantes, pues se recorría algunos puntos que eran fijos para volantear. Le preguntan sobre la Anacruza. Tiene un viejo sitio en Quito, que era como su espacio preferido, al que en su etapa adolescente, en medio de una exploración juvenil, acudiría en busca de paz y tranquilidad. Es el viejo hospital militar. Un día fue sola a un espacio y que es como mirador, daba una ventana casi esquinera, la última siempre le paraba allí. Estaba una ventana, esta ventana estaba abierta, y a ella como que le provocaba una sensación extraña, y un día le pregunta al cuidador sobre esta ventana, y le dijo que siempre la cerraban. Esa noche en casa se sentía como un murmullo y no pudo dormir, y en otra ocasión volvió al hospital y visitó el sitio donde funcionaba la morgue. Dio vuelta y se retiró. Sintió que desde esa ventana como que la llamaba a alguien, mencionando la palabra Anacusa, Anacusa. Desde ese día tuvo una serie de sueños repetitivos en los cuales siempre aparecería la ventana y la voz que la llamaba Anacusa, hasta que un día decidió pues ir a ponerla una velita en el sitio y hacer una oración. Luego de eso el sueño dejó de ser recurrente hasta que se diluyó. Con esta experiencia comprendió que hay una energía que nos rodea todo el tiempo y a la que no hay que huir. Hay que tratar de escucharla, de pactar, cosa que ella no hacía y no prestaba mucha atención. Es como cuando sales a la calle, al volver ves un moretón, te preguntas qué pasó, dónde me golpeé, y en tu rutina diaria no sabes ni siquiera si te golpeaste o qué te pasó. Somos descuidados con nosotros mismos y eso nos hace perder esa sensibilidad y acrecentar los miedos cuando nos enfrentamos a otras realidades o a cosas inesperadas que se cruzan por nuestras vidas. Esta experiencia le ha ampliado mucho y es un concepto que había aplicado siempre en el programa: el respeto, en su caso el respeto a formas musicales, a otros sonidos que tal vez no pudo entender, pero que estarían aquí y se deben a una realidad o a una necesidad de otros. Alguna vez alguien le había hablado delante de suyo horrores sobre el techo, sobre la tecnocumbia, por ejemplo, y estaría bien que no nos guste, pero habría que hacer un pacto de convivencia, porque deberías aprender a coexistir con estas otras formas, así como así como se pide que se respete el rock, aquí deberíamos hacerlo con lo otro también, hacer otros géneros musicales, porque nos guste o no, siempre estarán allí y se deben a personas que, así como nosotros, gustan de otras músicas que existen. Eso es verdad. Pasa con el reggaetón. ¿Cómo has logrado mantener todo este proyecto durante toda la vida? No es bueno decir lo primero que viene a la cabeza, pero si lo primero que se te viene al corazón, tal como lo aprendí de mi papá, la primera palabra que puedo usar para responder es honestidad, porque es un valor que te enseña a darle el respeto a la palabra. Si no expresas lo que sientes, o si no actúas apegado al sentimiento, es muy difícil que logres llegar con tu sentir. Todo lo que hagas debes sentirla desde las entrañas, y solamente una vez que lo sientas así, ahí recién puedes sacarlo afuera. Yo he crecido con la música, dijo, y ha estado pues desde la infancia, su adolescencia
y quiere que su vejez también esté llena de música, a la cual cada vez la respeto, la respeta más allá de un género musical. Por eso algún día le nacería poner en un tango en su programa, pues un tango sonaría en Prohibido Prohibir. Mira tú, no es bueno decir lo primero que se te viene a la cabeza, pero sí es que lo primero que se te viene al corazón. Pero sí, lo primero que se te viene al corazón. Al ser una de las poquísimas mujeres que han destacado en la escena musical, ella se ha visto afectada alguna vez por el machismo y dijo: nunca, yo nunca pensé en el machismo porque no fui criada con esta categoría. Mi padre fue un ex sacerdote católico y su madre una bailarina que amaba el rock, y si bien ella lavaba platos, claro que, pero también se tomaba una copa de vino mientras escuchaba a los Rolling Stones, y había un intercambio de roles. Por eso nunca se quejó por ser mujer. El primer paso fue no victimizarse por el machismo, no atormentarse por tener que actuar distinto a la que es. Si quería ir a un concierto se iba, si había quien la acompañe bien, y si no se iba sola y listo. Insistió en que es un tema de actitud. Si es que llegas a la defensiva o con timidez, sería muy difícil que te respeten. Cuando alguien quería sobrepasarse, le recordaba que en su casa había una mujer a la que no le gustaría que la traten como él intentaba hacerlo con ella, y generalmente se iba y no molestaba más. El caso más complejo fue el de Bacerola. Mosh decía que estaría enamorado de mí. Yo le decía a todos subiéndose a un escenario, y en un momento fue molesto, decidió no darle más atención que la que se merecía, así que fue bajándose su intensidad. Hasta que en una ocasión lo encontré en la Semana del Rock en la Carolina, se disculpó, le dio un obsequio como muestra de que fue sincero su pedido, y desde ahí jamás volvió a comentar en público de su enamoramiento, y se rió. Le han querido menospreciar compañeros de trabajo, agentes discográficos, sobre todo cuando era jovencita y no sabían que sería capaz de lograrlo. La han querido menospreciar compañeros de trabajo, agentes discográficos, sobre todo cuando era jovencita y no sabían que sería capaz de lograrlo. No les hizo caso, se dedicó a lo suyo, a lograr lo que se había propuesto, y así salió siempre. Creía mucho que eso lograría que la mayoría de hombres no la trataran mal. ¿Cuáles serían sus mejores amigos que le han dejado el rock? No tiene muchos amigos, dijo, porque cree que esta es una categoría muy muy profunda y deben pasar por mucho para ser amigos de alguien. Por eso le incomoda cuando alguien a quien no conoce le dice amiga, y no quiere olvidarse de nadie. Pero puedo decir que el Igor, por ejemplo, por una parte, Igor Icaza es como su amigo, como su ancla, le cuenta, y se ven siempre, pero cuando se lo hace es como que no le ha pasado el tiempo. Sus amigos de Al Sur del Cielo, Diego, Cristian y Pablo, a quienes se ve muy poco, pero siempre hay un feedback presente. El Jorge Valladares, el viejo Phil Selva, de Selva, la Gabriela y Fernanda, así muy muy coloquialmente, de Pulpo 3, Carolis, que son sus hermanas de crianza, Hernán Guerrero, un reconocido investigador musical ecuatoriano, que es alguien muy muy cercano a ella. Su amistad es algo demasiado poderoso como para tratar como así nomás. Es algo que no estaría basado en cuánto sirves y en cuánto te sirvo yo a ti. Es algo intocable, invisible, es una energía que se crea por encima del tiempo, y por eso hay gente a la que
ves siempre pero no pasa nada, y personas que a quienes ves de vez en nunca en tu vida y luego muy de vez en nada, pero vibra ahí presente, y tienes que haber marcado algo en alguien para llamarle amigo. Conoce además a mucha gente y tiene muchos conocidos, y varios de ellos personas maravillosas, pero amigos pocos, muy pocos, cierto es. Ahora, ¿qué es lo mejor que le ha dejado el rock en todo el tiempo? Los momentos, las primeras veces, los primeros conciertos, la primera vez que hizo una locución, recuerda, el primer día del trabajo en Teleonda. Al salir tomó un bus, Colón Camal, en La Coruña y la calle Guipúzcoa, y ahí estaba el Hernán Guerrero. Ahí se conocieron y somos amigos hasta ahora desde aquella vez, y todos estos años han estado llenos de primeras veces. Conoces, si conoce a muchísima gente, ha presentado conciertos multitudinarios, pero le huye, dice, a fotos. ¿Por qué? ¿Por qué le huye a fotos? Tiene muy pocas fotos porque sí, las huyo, no le siente, no se siente cómoda, y es así desde que era muy chiquita. Posiblemente se relaciona con su crianza cercana al paganismo, a los elementos y a la naturaleza, que no admiten que otro elemento maneje su propia energía. Cuando ella deja que alguien se tome una fotografía, siente que le está dando algo, un poco el poder para manipular su energía. Por eso simplemente no se toma fotos. Y cuando deja que alguien lo haga, una fotografía, siente como que le está dando un poco el poder para manipular su energía. Por eso es que siempre prefiere tomarse sus propias fotos, y así poder captarse de una forma que ella se sienta más cómoda. ¿Quién es para ella Martín Alejandro? Su chiquito, pausa con ternura, es la continuación de su vida, es su posibilidad de seguir viva, es es muy pegada a la vida, pero también a la muerte, y dice que ha sufrido mucha depresión, y se ha cortado las venas varias veces. Ay, qué pena, cosa que no recuerda a nadie, no recomienda a nadie. Hay un instante entre hacerlo y querer regresar en el tiempo. Es un segundo en el que debes decidir o cortarte o seguir adelante. La decisión que tomes puede cambiarte la vida drásticamente, pero definitivamente el no hacerlo te da la oportunidad de ver tu capacidad para reponerte de los problemas o solucionarlas, tus errores y los malos ratos del pasado. Ella pudo pasar de ese momento, y por eso hoy puede gozar de su hijo. Por eso digo que es la continuación de su vida, es la continuación del Prohibido Prohibir. De hecho, en una ceremonia pública en el programa le entregó la posta, y ahora hace sus playlists, le sorprende con sus cosas. Un día llegó a la casa con un disco y le dice: mami, te traje este disco del Gabo para tu segmento de estrenos. Sorprendida le pregunta quién era Gabo, y resultó ser el primo de Guanaco. Escucha AC/DC, Red Hot Chili Pepper, Kiss. Sufrió porque no pudo ingresar al concierto de Metallica en Quito en el 2014, y tenía entrada, pero como era chiquito se lo impidieron. Cuando él estaba en su panza, trabajaba en la metro. Cuando nació, algunas veces no tenía con quién dejarlo, y tuvo que llevarlo a la cabina de radio, y acomodaba un Moisés y lo mecía mientras locutaba por todo esto. Él es de la continuación de su vida y del Prohibido Prohibir. Alguna vez le dedicó una canción a su hijo Martín en público, y dijo:
Me vas a hacer llorar, se reía, ¿no? A su hijo, dice, le dedicó una canción de los Beatles, se llamaba Norwegian Wood, que le hacía sentir bien, me daría paz, alegría, que es justo lo que Martín se lo hace sentir. Al público le dedicó una canción que le traía recuerdos muy especiales de su vida, le transportaba a recordar cositas con las que el público tendría mucho que ver. Hey You.